14, ni el 16, ni el 13, ni el 15, ni el 17. A la La vez. semana. Es que soy muy patriota, doctor. Sí. ¿Qué se siente el espíritu patriótico? No sé, está muy extraño eso. Pero bueno. El examen iba a ser el lunes 13. O sea, que van a celebrar a los niños héroes, pero ya no. Va a ser el 20, lunes 20. Hay un problema relacionado con la programación de las clases con esta semana menos de actividades, porque si de por sí teníamos 3 meses, ahora tenemos menos y todavía falta el puente de noviembre, ¿no? Entonces, va a estar complicado. Vamos viendo cómo lo solventamos. Antes de que terminemos, bueno, vamos a terminar de ver la clase, ahorita platicamos sobre el chisme, ¿sale? Ok, José Carlos, ¿me permites? Recording in progress. Sí, doctor, discúlpelo. No lo había configurado. ¿Ya quedó? Excelente. Ok. Entonces, ya vimos acerca de la afectividad, ya hablamos acerca de la percepción. ¿Dudas hasta el momento? Ya prácticamente terminamos. ¿Dudas hasta el momento? Ok. Hay una sección que les menciona el Kaplan que lo engloba como cognición, en el cual tiene que ver la alerta, la orientación, la atención, la concentración, el cálculo, la abstracción, la lectura, la escritura y la memoria. Estas situaciones no las voy a profundizar, lo van a ver en clínica de manera más detallada. Son muchas situaciones que ustedes ya habían abordado en neurología en general, el estado de alerta, la orientación, no hay grandes cambios. La atención, o sea, la capacidad de fijar la atención en un punto, en un momento determinado, de dirigirse hacia un objeto. La concentración es mantener la atención a lo largo del tiempo, ¿sale? Y en el resto no hay tanto de qué discutir, ¿vale? Vienen preguntas en específico, ejemplos en específico en su libro relacionado con la memoria, relacionado con la escritura, relacionados con la lectura, que no tienen mayor dificultad, ¿vale? ¿Dónde quiero que hagamos esta pausa? Es al momento de pensar acerca del juicio. O sea, cuando nosotros hablamos del juicio, quiero que ustedes sepan que es la conclusión de todo el examen mental. O sea, todo lo que el paciente nos dijo, nos platicó, lo que los familiares nos explicaron sobre el paciente, todo eso lo vamos a sintetizar para dar una opinión. Y esta es la parte donde les digo que es muy subjetivo, pero que tenemos que irlo ajustando acerca de la toma de decisiones del paciente, acerca de las elecciones que toma con respecto a su persona, con respecto a la resolución de problemas, que aquí puse otra vez como toma de decisiones, y con respecto a la realidad. O sea, no es solo una pregunta en específico, como viene en el Kaplan, sino es esta síntesis de todo lo que nosotros observamos. O sea, cómo está el juicio, cómo está su toma de decisiones con respecto a su persona. Por ejemplo, alguien que
está desorientado en persona, ¿cómo está su juicio con respecto a la toma de decisiones asociado a su persona? ¿Está normal o está alterado? Está, por supuesto que está alterado, ¿sale? Una persona que tiene ideas obsesivas y compulsiones, ¿cómo está su toma de decisiones con respecto a la resolución de problemas? ¿Creen que sea normal? ¿Por qué? ¿Por qué no? No solo rápido, sino va a priorizar otras cosas relacionadas con la compulsión antes de tener este buen juicio, ¿no? Esta buena toma de decisiones. ¿Cómo debe estar el juicio de una persona que tiene ideas delirantes relacionado con la realidad? ¿Va a ser normal? No, o sea, va a tener una idea falsa, fija. ¿Cómo va a ser el juicio de una persona con alucinaciones con respecto a la realidad? Hasta otra igual. Exactamente. Entonces, no son preguntas específicas, sino es el hecho de que ustedes vean todo el contexto, lo que ha hecho recientemente el paciente, cómo lo ven, cómo lo observan, cómo está el resto del examen mental, para que ustedes digan, ah, bueno, el juicio de ese paciente de acuerdo a su persona está conservado o está normal, está alterado o está perdido. O sea, no puede tomar decisiones. ¿Sale? Por ejemplo, una persona con un trastorno cognitivo mayor, ¿sale? Severo, llega el punto en el que no puede tomar decisiones, su juicio está perdido. ¿Estamos de acuerdo con esta situación? Y luego es una situación que llega a ser legal. Recientemente estuvo como que muy de moda esto de liberen a Britney. No sé si vieron un poquito del chisme. Hoy andamos como de viernes chismoso. Con respecto al juicio que había de acuerdo a su capacidad de toma de decisiones. No sé si alguien está informado o es un chisme ya muy viejo. La verdad, no. Ok, entonces, esta chica es una artista de finales de los 2000, me parece, que aparentemente fue diagnosticada con una enfermedad psiquiátrica y que es el papá el que tiene los derechos sobre sus tarjetas de crédito, sus cuentas bancarias y este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, aparentemente se fueron a juicio y se hizo un dictamen médico en donde, para la redundancia, su juicio no es el apropiado como para tomar decisiones. Y esto es algo muy impactante para las personas, principalmente porque es una persona relativamente joven y se presta muchas suspicacias, ¿no? Pero créanme que es un proceso en el que, como en todo, puede haber corrupción, pero es un proceso en donde se hace un dictamen médico de acuerdo a su toma de decisiones y a veces es necesario, pues, debido a los fallos que pueden haber en el juicio de los individuos, ¿sale? En la toma de decisiones que tengan. Entonces, nosotros al finalizar el examen mental, cuando ya hemos tomado en cuenta el afecto, el discurso, la memoria, la orientación, todo lo que tenemos que tener de acuerdo, diremos
en dónde hay alteraciones del juicio en este individuo, en dónde podría o tiene fallos en esta toma de decisiones. Y eso es algo a veces muy, muy complejo, ¿vale? Más cuando se involucra la parte legal. Cuando es algo más clínico, es relativamente sencillo nada más mencionar en dónde observamos estas alteraciones, ¿sale? No necesariamente hay una situación patológica para que el juicio esté nublado. O sea, si ustedes tuvieran una emoción muy intensa, ¿cómo creen que estaría su juicio? ¿Normal? Perturbado. Sí, estaría alterado. O sea, por ejemplo, si ustedes de pronto se ganan, no sé, $1,000,000 en la lotería y dicen, van a estar, obviamente, no creo que estén tristes, ¿sale? Van a estar alegres, eufóricos, muy, muy alegres. Muy probablemente en los primeros días gasten una cantidad de dinero que no hubieran gastado, ¿sale? Y no solo por tenerlo, sino por la euforia. O sea, su juicio no va a estar del todo bien. ¿Sí me explico? Entonces va a ser difícil. El juicio va a estar alterado con respecto a la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, ese es el tipo de conclusiones a las que hay que llegar, pero únicamente llegaríamos a ellas cuando hemos valorado y evaluado al paciente, hemos tenido informantes, o sea, hemos hablado con su familia y podemos comenzar a tomar este tipo de conclusiones, ¿sale? Entonces, en general, esta es la estructura del examen mental. Esto es lo que les sugiero ir tomando en cuenta y con esto vamos a trabajar el resto del semestre. O sea, por cada enfermedad que veamos y de acuerdo al cuadro clínico que les presente el Kaplan, ustedes tendrán que ir elaborando el examen mental de cada enfermedad en general. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo esperan que esté la psicomotricidad? ¿Cómo esperan que esté la vestimenta? ¿Cómo podría estar el juicio, el pensamiento, todo? ¿Sale? Tenemos que irlo aterrizando. ¿Por qué? Porque pues es lo que ustedes van a ir buscando durante la consulta. ¿Sale? O sea, todo ese cuadro clínico hay que aterrizarlo a la exploración que nosotros vamos a hacer y a que tenemos que irle poniendo atención de nuestros pacientes. Dudas, preguntas. Este es el último día para resolver dudas previo a nuestro examen. Bueno, yo tengo una, pero no sé si lo veamos con usted o en clínicas, pero ¿qué tan largo, qué tanto tiempo debemos de enfocarnos en el examen mental al momento de evaluar a un paciente? Todo el tiempo necesario. O sea, ¿a qué me refiero? A que cuando inicia tu examen mental, Montserrat, ¿en qué momento inicia el examen mental? Pues al momento en el que llega nuestro paciente. Exactamente. O sea, tu examen mental dura prácticamente hasta antes de que das el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. ¿Por Ok, qué? ok. Porque tú estás interactuando con él todo el tiempo y habrán cosas que tú tengas que ir como
explorando de manera dirigida. Por ejemplo, si los saludas al paciente y todo, le preguntas su nombre y no se acuerda de su fecha de nacimiento. Así que, oye, es que está, a ver, déjame. Ya como que te llamaría la atención, ¿no? Y luego comienzas a ver inconsistencias relacionadas con la memoria de ayer, antier, o sea, algo muy retrógrado, e inclusive durante la consulta, pues comienzas a ver otros fallos como anterógrados de la memoria. Tendrás que hacerle al menos un mini mental al paciente, ¿no? A ver, vamos a ver cómo anda la memoria inmediata, a ver, repítame estas palabras, vamos a contar. Tendrás que ir involucrándote como que unos minutos extra a interrogar, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, si al paciente lo ves entrando desconfiado, volteando a ver a todos lados, observando el suelo, te observa a ti fijamente, se mueve, se retrae, se queda como que con esta posición de defensa, o sea, tienes que ver si no tiene ideas delirantes, si no tiene alucinaciones, inclusive tendríamos que interrogar directamente, oiga, ¿está escuchando otra voz aparte de la mía? ¿Sale? Entonces, vamos a dedicar el tiempo que sea necesario porque es la parte de la exploración más importante y es todo o sea, incluye tu interrogatorio. Es este punto en el que se entrelaza el interrogatorio con la exploración física. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estás observando, estás escuchando y al final tendrás que hacer este registro. ¿Vale? Entonces, ese tiempo como extra, que creo que es a lo que te referías, dependerá de lo que tú vayas observando y del motivo de consulta. Cuando tú ya tengas todos los antecedentes, cuando tú ya sepas la historia de vida de este paciente, cuando tú hayas observado esta parte relacionada con el padecimiento actual, tú ya sabrás por dónde va, ya tendrás como que estas hipótesis, ¿no? Y tendrás que centrar tu exploración física, o sea, el resto de lo que tengas que preguntar o revisar, encaminado a eso, ¿no? A corroborar o a descartar puntos. Porque es muy extenso. O sea, imagínate que a todos los pacientes los pusieras a escribir, a sumar, a restar, a dibujar. Créeme que 2 horas no te alcanzarían medio te alcanzarían para todo lo que realmente implica, inclusive las analogías. O sea, dentro del análisis de la cognición vienen las analogías. Pues, o sea, estás platicando con un paciente que durante la plática te hace como estas analogías de me sentía como pez en el agua cuando estaba así, bla, 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 bla. Y tú llegas y estás esperando y dices, a ver, ¿en qué se parece una manzana a un plátano? O sea, es como tiempo que dices, ay, si ya vi que me hizo analogías y todo esto, porque voy a volver a preguntar sobre esta situación si ya viene implícito en todo, ¿no? Entonces, vamos a ir organizando nuestro tiempo de acuerdo a la evidencia que tenemos y la evidencia te lo va a dar tu interrogatorio. ¿Sale? Okay. Gracias, Doc. ¿Alguna otra duda, pregunta de los temas que acabamos de ver o que vimos al inicio? Ok, gracias, Monse. ¿Dudas, preguntas? Ok, vamos a hacer vamos a hacer entonces
Vamos a hacer preguntas al azar, entonces. Dame un número, José Carlos. 11. 11. Elisa Yesenia. Aquí estoy, Doc. Ok. Dime, ¿cuál es la diferencia entre ilusión y alucinación? Bueno, una ilusión es cuando el paciente percibe algo, pero previo a un estímulo. Ajá. Y en una alucinación, el paciente percibe algo extraño, vaya, pero no hay un estímulo previo. Ok, excelente. ¿Sale? Es una percepción sin estímulo. Dame otro número. 524. No, Elisa. 20 iba a decir. 20. Ok. Valeria. Sí, aquí estoy, doctor. Hola, Valeria. Dime, ¿cuáles son las alucinaciones más frecuentes en psiquiatría? ¿Cuáles? Si tú dices, a ver, es Había mencionado en la clase pasada que era el vértigo. las alucinaciones, no, esa es la alucinación más frecuente en la En el promedio. población en general, ¿no? O sea, el Kaplan les menciona, a ver, este tipo de alucinaciones se presentan más frecuentemente en las enfermedades de psiquiatría, porque no son exclusivas de psiquiatría las alucinaciones. ¿Serían las auditivas? Ok, No sé. ok. Estuvo bien, Karen, gracias por tu entusiasmo, pero pues, permítele a tus compañeras participar. Sí, así es. Las auditivas, ¿cuáles más que pueden ser? Ojo, no son las más frecuentes. Eso me gustaría que les quedara muy claro, pero también puede haber. ¿Sale? ¿De cuáles más? Las visuales. Las visuales, Las visuales, así es. ¿Sale? Táctiles, olfativas. Fíjense, las olfativas, cuando ustedes vean a un paciente con alucinaciones olfatorias, gustativas, piensen más en una lesión cerebral, en una epilepsia, en un tumor, ¿vale? Por la zona en donde se encuentra. Es más complicado. Ok. Ok. Dame otro número, Valeria. 15. 15. Ok. Itzel Araceli. sí, doctor. Cuéntame, Itzel, ¿cuál es la principal característica del modelo de salud mental relacionado con la inteligencia socioemocional? O sea, Sí, doctor. Bueno, en ese modelo mencionaba que, bueno, que la salud mental se tomaba como, me parece que era el que decía, el que mencionaba que era la felicidad subjetiva, o bueno, salud subjetiva o felicidad subjetiva, y bueno, No mencionaba era el... también, ¿cómo? ahorita deja levantada tu mano. Ok. Ok. Bueno, yo recuerdo que era donde mencionaba que la felicidad subjetiva. Y a ver. No, te estás confundiendo. Ah, ok, sí, sí. No, ese es El otro modelo. modelo. Sí, es el del bienestar subjetivo. Sí, no, el D me parece, modelo D.
Bueno, sí, perdón, ya. Bueno, en ese modelo era donde hablaba sobre la empatía. Em, Mencionaba que habían varias emociones como la ira, el miedo, la emoción, el interés. Y es donde mencionaba también que una persona, bueno, se consideraba que tenía salud mental si contaba con la capacidad necesaria para poder percibir las emociones de los demás. Es donde mencionaba lo de la empatía, sí, ya recordé, perdón, doctor. Y bueno, Ok. también mencionaba que era muy importante la comunicación para poder transmitir tanto sus emociones y percibir las de las demás personas, y que cuando una persona pues tenía salud mental pues positiva o buena, era cuando tenía también la capacidad de, aparte de reconocer las emociones de los demás, reconocer sus propias emociones. Y decía que pues a mayor empatía iba a tener como que, iba a ser como que más valorado también por las demás personas, pues iba a tener una mejor autoestima y esto le va a poder dar la capacidad de pues establecer mejores relaciones sociales con las demás personas. También mencionaba ahí que las emociones negativas no se consideraban como malas, sino como también buenas. Ok, entonces la principal característica, tú dirías que es la empatía, ¿no? O Ajá. sea, pero es muy importante que tengan esta idea general de los modelos. O sea, cuando es algo tan práctico, difícilmente les voy a preguntar algo relacionado con cosas muy, muy específicas. Cuando es algo teórico clínico, sí. Cuando es algo de este tipo, lo importante es que comprendan los modelos y no confundan uno con otro, ¿sale? O sea, que sepan de qué se trata en específico, ¿vale? Porque ahí es donde habitualmente erramos, ¿sale? En esta parte de la comprensión. Entonces, y que tengan esta idea, ¿no? O sea, la inteligencia socioemocional, ¿qué es? Pues es que el paciente sea inteligente emocionalmente, que implica reconocer sus emociones, las de los demás y actuar en consecuencia. Yo más que la empatía resaltaría el hecho de ser consecuente, ¿no? O sea, es una persona emocionalmente consecuente, ¿vale? Pero ustedes van interpretando. Otro número, Itzel. El 18. 18. Carlos Adrián. Dime, ¿cuáles son, en qué parte de la historia clínica va la psicobiografía? Así es, ¿sale? O sea, es en los antecedentes personales no patológicos que a la vez es parte del interrogatorio, ¿vale? Muy bien. Dame otro número, Carlos Adrián. Ok. Alex Fabricio. Aquí, doctor. Dime, Fabricio, ¿qué es lo que tienes que valorarle al afecto de una persona en el examen mental? ¿Qué tienes que valorar del afecto? Pues primeramente era esa parte en cómo expresa la persona sus emociones, es decir, cómo las da cómo las muestra a los demás, digamos, mediante las acciones que realiza. Perdón, voy a replantear la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos que se valoran del afecto? Es algo muy puntual. ¿Puedo participar yo, Doc? Sería, si no contesta Fabricio, creo que
levantó la mano antes José Ramón y está Valeria. Igual pueden dejar su manita arriba para tratar de llevar un orden. Entonces, Fabricio. No, doctor. Ok. Adelante, José Ramón. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? Sí, adelante. Ah, ok, perdón. Si no me acuerdo, eran 5 o 6 aspectos en que primero tenemos que valorar la cualidad o la calidad, en el cual Ujú. nosotros tenemos que ver cómo cerramos al paciente. Seguido de Ahorita eso, vamos perdón que te interrumpa, discúlpame. Ahorita vamos a ver las definiciones, pero perdón. si no vamos a tardar un montón. Ok, ¿Sale? entonces Nada nada más más los... es cualidad, la cantidad, me parece también que la expresividad, que se divide en 3 partes, usted lo sabe, Ujú, ¿cuál otro? La congruencia, ujú, y la congruencia, la adecuación, y ok. finalmente, la última, la memoria, la percepción. La percepción, No miento, la adecuación es la última. Perdón. la adecuación, ¿no? Sí, los dijiste todos, ¿no? No Sí, sé qué me... la percepción le estoy agregando, disculpe. Sí, le estás añadiendo. Disculpe. Les voy a decir algo que no sé si se los había mencionado durante la clase, es que en el Kaplan lo que puse como expresividad es el grado, ¿sale? Solo que no lo puse, no pongo grado porque se confunde con cantidad, entonces se vuelve confuso. A ver, ¿qué grado de afecto? O sea, nada más para que no sea tan confuso. Ok. Doctor, disculpe. Dame otro número, José Ramón. 17. 27. 17, doctor. 17. Ok. Ok. Gerardo Romario, Sí, doctor. dame un ejemplo relacionado con un afecto, una alteración en la expresividad o grado del afecto. O sea, ¿qué puedes encontrar en esto? Y una persona que tiene una alteración en la expresividad de su afecto, ¿qué podrías encontrar? Una característica mencionó, doctor. Sí, ¿qué esperarías tú encontrar con alguien que tiene una alteración de la expresividad de su afecto, del grado del afecto? La forma, o sea, la adecuación, me acuerdo que habló algo parecido de eso. O sea, la forma o en el modo en que correlaciona las situaciones. Es decir, ¿cómo le pongo ejemplo? Expresarse en los momentos menos inadecuados. Eso que acabas de mencionar es adecuación, ¿sale? Eso que me acabas de mencionar es la adecuación, ¿no? O sea, Sí, expresar, estar como que con un afecto en una situación y lugar inapropiado, ¿sale? Estamos hablando acerca de la expresividad o grado. Si lo sabes o le damos la oportunidad a alguien más. creo que no, doctor. Esta vez sí le fallo. Ok. Lupita. El aplanamiento afectivo, Ok, ¿qué será eso del aplanamiento? que no sé, o sea, la expresión está restringida y que se presentaba en pacientes con esquizofrenia. Ok, no solo restringida, sino no expresada, prácticamente nula, porque antes de estar aplanado, está restringido, ¿vale? O sea, restringido es como expresa poquito, de forma muy simple,
aplanado es que no hay expresión, no hay una transmisión emocional durante toda la entrevista. Solo está así, completamente lineal, ¿vale? Dame otro número, Lupita. 5. 5. Jorge Alexis. Sí, doctor. Aquí estoy. Ok. ¿Qué otros temas vimos? ¿De qué no les estoy preguntando? A ver. ¿Qué nos hace falta? Eso es todo. Algo sobre el contenido de pensamiento, tal vez. Ok, muchas gracias. Tiene razón. ¿Cuáles son las características de las obsesiones? Bueno, estas tienden a ser repetitivas. Ujú. Una sensación de que son extrañas. Ujú. Y la otra Son como es ajenos que, a ti, ¿sale? ajá, O sea, porque podríamos confundir esto de extraños, de que estoy pensando algo bien raro, ¿no? Y pensar que estoy sucio de las manos, pues no es raro, o que eso está simétrico, no es raro, ¿no? Es- sí, eso es lo que es cuando, es que es una palabra que en específico, que no recuerdo intrusivo, ajá, ego distónico, ya lo estoy diciendo yo, repetitivo, ¿qué ego más? distónico Ego y la distónico, última que dijo, la que empieza con I. intrusivo, Intrusivo, ¿no? perdón. Son esas tres características. Sí. Ok, ok. Dame otro número. 20. 20. Ok. ¿Hay dos Valerias? No, ¿verdad? Otro número distinto, ya habíamos pasado con Valeria. 27. No sé si hay 27. Lo acaban de decir, ¿no? El 27 o... no, yo No, me Doc, confundí. dijeron 17. Ok, Néstor Alberto. Sí, Doc, dígame. Cuéntame cuáles son estas características o estos puntos que tú debes de cuidar previo a la entrevista relacionada con psiquiatría. Y ya habíamos platicado que en la entrevista en general, ¿cuáles son estos aspectos que para los que tú debes de estar preparado en esta exploración? O sea, ¿a qué le debes de poner atención? ¿Cuáles son estas cosas? Antes de hacer la consulta, tú debes de saber que debes de tomar en cuenta ciertos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? O sea, debes de... No hacer no estar con una idea de, por ejemplo, si el paciente viene con en ciertas, no como juzgar antes al paciente, ¿eh? No hacer prejuicios, siempre esperar primero hacer mi evaluación, eh, tener algo de empatía y entendimiento, ¿no? Por el paciente, Ok. estar, bueno, tener mucho cuidado también con lo que es cómo me expreso, para no hacer que pues esto se malentienda. Empatía y respeto, ¿no? Empatía y De eso respeto, estás hablando. exactamente. ¿Qué más? Definir muy bien, por ejemplo,
qué es lo que voy a hacer, lo que le voy a explicarle bien todo lo que se va a realizar durante la consulta. Ok. ¿Eso cómo viene en el libro? Viene como el acuerdo como proceso. ¿Sale? Previo. ¿Qué más? La confidencialidad. Evaluar también ya algunas cuestiones del paciente, como si hace algunos movimientos, su hábitos exterior, si hace movimientos, si está muy nervioso. Eso ya es ya es parte de la exploración física, ¿no? Ya mencionaste 3. ¿Qué más, Carla? ¿Quieres complementar un poco a lo que dijo Néstor? ¿Ya se escucha? Es que ya. Pues iba a decir lo que dijo Néstor, que lo de la confidencialidad, privacidad, empatía, relación médico-paciente, y también sobre todo conocer el motivo de consulta y por quién fue referido o cuál fue el motivo. Ok, conocimiento previo del paciente, ok. Nos está faltando, creo que un par de detallitos nada más. Sí, Beatriz. Yo también había leído que podía ser inspirarle al paciente un ambiente confiable de confianza, y si llegaba un familiar con ellos, que poder pedir la autorización del paciente para dar el informe. También que al momento de empezar con la entrevista, tenemos que empezar con preguntas cerradas para que así el paciente no se desvíe, o más que nada, si nos hace preguntas personales, pues de cierta forma evadirlas, para que al final de cuentas el tiempo se aproveche en ellos y no en nosotros. Y también había una parte que decía que el paciente se tiene que sentir cómodo al momento en que nosotros lo estamos entrevistando, y que influye mucho si está en una silla blanda, o está en una rígida, o de acuerdo, igual observar la forma en la que la persona se está expresando desde un principio. Un ejemplo que nos daba el libro era, por ejemplo, que el paciente dijera mucho así de sinceramente o francamente, y ese tipo de cosas cabían mencionar que daban a entender que el paciente no siempre era sincero y que teníamos que tener cuidado en estos aspectos. Y pues eso era todo lo que quería agregar. Ok. El uso del lenguaje. Muy bien. Entonces, el 20 tenemos la evaluación. Muy probablemente en esta semana en plataforma tengan al menos una actividad, porque no podemos dejarnos en cero. Esta semana que viene era de aplicar examen, dar la revisión del examen y empezar la siguiente unidad, ¿vale? O sea, son 3 actividades muy importantes que vamos a tener que retomar a partir de la semana del 20. Entonces, necesitamos ir avanzando con la primera unidad, la segunda unidad, ¿sale? La segunda subcompetencia. Entonces, van a tener al menos una actividad. Lo más probable es que solo sea una, no les va a quitar mucho tiempo de sus vacaciones, pero sí es necesario que no perdamos tanto el paso, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctor, todo bien. Muy bien, pues estamos listos entonces para la primera evaluación. ¿Vale? Cuídense mucho, que estén muy bien, disfruten Gracias, doctor. su semana patria. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Feliz Luego, Doc, semana. nos vemos el 20. Gracias, que estén bien. Recording stopped.